Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a estar viendo en Ezequiel el capítulo 18, los versículos 25 al 32. Ezequiel 18 del 25 al 32. No sé si le ha pasado a usted, sé que a muchas personas les han pasado, que van en un camino y tienen las direcciones y todo y están siguiendo el mapa, pero por una razón u otra, o no dan la vuelta correcta o siguen cuando debieron de haber dado vuelta. Eso nos pasó a nosotros una vez. Si uno va mucho rato, entonces la distancia es mucho más largo. En el caso nuestro nos dimos cuenta en un kilómetro, un kilómetro, 2 kilómetros, y nos devolvimos, entonces no perdimos mucho tiempo. Pero también me acuerdo de una vez que mi esposa y yo íbamos de San Luis Potosí para un pueblo en Jalisco. Íbamos por el camino y cuando vi en el mapa que había otro camino más derecho, yo pensé, ya vamos tarde, entonces pues si usamos ese camino nos va a ir bien, pero lo que no me di cuenta era de que el camino que estaba enseñando el mapa era un camino de terracería y era pura sierra, y sierra en terracería no es muy bueno. Y llegamos a llegar aún un poco más tarde de lo que esperábamos. No me acuerdo si, creo que nos regresamos y dimos otra vuelta y fuimos por otro camino. Pero quiero que hoy pensemos, hablando de caminos, el camino de uno y el camino de Dios. El camino de uno y el camino de Dios. Y lo encontramos aquí en Ezequiel 18 del 25 al 32, que dice así: sin embargo, dicen, ¿no es correcto el camino del Señor? Oigan, oh casa de Israel, ¿no es correcto mi camino? ¿No son más bien sus caminos los incorrectos? Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, ¿por ello morirá? ¿Por la injusticia que hizo morirá? Y si el impío se aparta de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que cometió, ciertamente vivirá, no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice, ¿no es correcto el camino del Señor? ¿Acaso mis caminos son incorrectos, oh casa de Israel? ¿No son más bien los caminos de ustedes los incorrectos? Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Dios, arrepiéntanse y vuelvan de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Arrepiéntanse y vivan. ¿Okay? El camino de uno está llena de quejas. ¿Okay? En los versículos 25 y 29, fíjense cómo dice una vez más. Sin embargo, dicen, no es correcto el camino del Señor. Oigan, oh casa de Israel, ¿no es correcto mi camino? ¿No son más bien sus caminos los incorrectos? Y luego en el versículo 29, sin embargo, la casa de Israel dice,
¿No es correcto el camino del Señor? ¿Acaso mis caminos son incorrectos, oh casa de Israel? ¿No son más bien los caminos de ustedes los incorrectos? Dicen, no es correcto el camino del Señor. La queja es que Dios es injusto, porque veían el exilio que ellos estaban pasando, los jóvenes, los que estaban ahí, y todo lo que les estaba pasando alrededor, era por culpa de los pecados de sus padres y no las de ellos. Y entonces decían, el camino de Dios no es recto, el camino del Señor no son buenos. Me critican y piensan que soy injusto, dice el Señor, dice Dios. Los caminos del hombre son incorrectos, son inadecuados, son injustos. Los caminos del hombre no son buenos. ¿Okay? Y luego sigue los caminos de ustedes. ¿Okay? En ese versículo 29, los caminos de ustedes. Pues sus caminos ya no es uno en general, sino más personal. Ustedes siguen pensando que soy injusto. Más bien ustedes son los injustos. Los caminos de ustedes. Y luego, camino de transgresiones. Camino de atropellos, de quebrantamientos, de delitos, de atentados, de desobediencia. La conducta es de portarse mal. Muchas veces lleguemos a entender que el camino del hombre, el camino de las personas, el camino de este mundo, lleva y vemos a personas atropellando a otros, hablando de su carácter y diciendo cosas de ellos que no son ciertos. Quebrantando leyes, quebrantando normas, quebrantando situaciones que no se deben de quebrantar, llevando delitos delante de uno y diciendo, no, pues si yo lo hago está bien, ¿verdad? Muchas veces es interesante cómo personas critican a los demás hasta que le pase a uno lo que les está pasando. Y esos son los caminos de transgresiones. ¿Okay? La conducta es de portarse mal. El ejemplo que quiero usar aquí es echando la culpa a los demás. ¿Okay? A veces hay personas que dicen, no, pues yo soy así porque mi papá o porque mi mamá, tengo mal genio por mis antepasados, y le queremos echar la culpa a todos los demás. ¿Okay? Esto ha sido algo que es normal, parece en la Biblia. Muchas personas le echaron la culpa a otro por lo que ellos hicieron. ¿Okay? Y llegamos a ver cómo en ocasiones llegamos a entender que cuando nuestro camino anda mal, queremos echarle la culpa a todos los demás por lo que no hice o por la falla que yo hice. Lo vemos entre en líderes, muchas ocasiones lo vemos en nosotros mismos, cuando llegamos a ver que le queremos echar la culpa. En vez de aceptar nuestra propia culpabilidad, le queremos echar la culpa a alguien más. Quiero ejemplificarlo también de esta manera. Dos muchachos estaban peleando y entonces les llamaron a que entraran. Los habían separado. Les llamaron para que entraran para investigar qué era lo que estaba sucediendo. Entran a la oficina los dos muchachos después de pelearse. Uno con ojo morado y el otro con la nariz sangrienta. Y entonces le preguntan a los muchachos, al primer muchacho, al del ojo morado, ¿qué pasó? ¿Quién tiene la culpa?
no, pues yo no tengo la culpa. Y entonces le pregunta al sangriento, ¿quién tiene la culpa? Y él viene a decir, no, yo no tengo la culpa. Siempre la culpa de algo que está sucediendo no es de uno, no lo quieren aceptar. Y así estos muchachos echaban la culpa al otro por la pelea en vez de aceptar que cada uno tenía una parte de culpabilidad, si no, no se hubieran peleado. Cuando lo apliquemos a nuestra vida, Proverbios 16:25 nos dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Cuidado con quejarse delante del Señor, pensando que ha sido injusto con usted. No vea a los de su alrededor preguntando, ¿por qué le está yendo bien a él y en todo, pero anda mal? Y muchas veces queremos fijarnos en todos los demás en vez de estar viendo nuestra propia relación con Dios, porque usted y yo somos responsables no por los demás, soy responsable de que yo esté bien con el Señor. Luego soy responsable de tratar de traer a otros a Él. Pero mi primera responsabilidad es de estar bien con Dios. Estar bien con Dios. No vea a los de su alrededor preguntando por qué le está yendo bien al que anda mal. Cuidado con los caminos que le parece bien a uno, porque a lo mejor le parece bien a usted, pero no le parece bien al Señor, porque esos caminos en realidad llevan a su muerte. Pero también en los versículos 26 al 28 y los versículos 30 al 32, el camino de Dios para que viva. El camino de uno llena de quejas. El camino de Dios para que viva. Si el justo hace injusticia, injusticia se acredita a aquel que deja de practicar los caminos rectos de Dios, el que no anda con Dios. Por la injusticia que hizo, morirá. Morirá físicamente si deja los caminos íntegros del Señor. Y luego también lleguemos a entender otra cosa. Cuando estamos viendo esto, lo estamos viendo bajo el ojo de la ley. ¿Okay? Y en la manera de ver la ley, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego también aquí sigue, el impío se aparta de la maldad. Esta es la gracia de Dios, en donde cualquier persona que se aparta de su maldad y vuelve a Dios y se arrepiente, entonces va a practicar el derecho y la justicia. Va a practicar el arrepentimiento. El arrepentimiento incluye practicar lo que es recto y lo que es justo. Hará vivir su alma. Salvarás su vida. Salvará su vida. Su alma vivirá. Uno tiene su alcance de poder salvar su vida. ¿Okay? Ahora, no podemos salvar nuestra vida en nuestra propia fuerza, en nuestro propio, sino el arrepentirnos y volver a Dios. El arrepentirnos e ir a Cristo Jesús. Ahí es donde encontramos que hará vivir su alma. Ciertamente vivirá, no morirá. Vivirá si reconoce su maldad y se aparta de ella y vuelve a Dios. No es solamente de reconocer mi maldad y apartarme, sino también de volver. El arrepentirse quiere decir que uno va a volver a alguien. En este caso, Jesucristo
ha dado su vida para que nosotros dejemos lo que estamos haciendo y volvamos a Él. Arrepiéntense. El arrepentimiento es primordial. El cambiar de dirección egoísta y carnal y volver en la dirección de Dios. El cambiar la manera de pensar para llegar a tener el pensamiento de Cristo y lo que Cristo quiere hacer en su vida. ¿Y por qué uno se arrepiente? Para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra maldad sea la causa de nuestro tropiezo? Había un cómico en inglés que decía, "The devil made me do it". ¿Okay? El diablo me hizo hacerlo. No, pues no le podemos echar la culpa. Nuestra iniquidad muchas veces nos hacen tropezar. No les sean piedras de tropiezo. La maldad ya no va a ser causa de tropiezo. La crueldad ya no tendrá control. La arbitrariedad ya no tendrá control. Sino que al arrepentirme, la iniquidad, la arbitrariedad, la maldad, la crueldad no tendrá control en mi vida. Y entonces llegamos a tener un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón de carne en vez de un corazón de piedra, un espíritu nuevo, una actitud diferente, pues tendrá el Espíritu de Dios morando en su vida. Entonces nos dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pero también dice el Señor, no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere que ninguno perezca. No quiere aún uno que perezca. En 2 de Pedro 3:9 dice, Dios es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces el pasaje en Ezequiel nos dice, arrepiéntase y vivirá. Arrepiéntanse y vivirán. En el camino de Dios uno vive. Pero para caminar con Dios es esencial arrepentirse. Es indispensable arrepentirse. Dejar el camino que mejor le parezca y volver a Dios. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 nos dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El ejemplo que quiero dar es una que Genta vino a decir cuando él escribe esto. Era una débil caña, ni su fácil diseño ni su vacía entraña. Nada eran por sí. Pero cuando el pastor bajando la montaña le soplaba su sueño, qué mágicos acentos le daba el frenesí. Soy una débil caña, sopla Señor en mí. Guillermo Carey dijo, yo no me pertenezco a mí mismo, ni debo yo escoger, que me emplee Dios donde le plazca y me dé paciencia y discreción para desempeñarme en mis deberes para su honra y gloria. Necesitamos escoger el camino del Señor, porque el camino de Dios nos va a dar vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cuántas personas llegaron a poder conocer esa vida? La mujer samaritana, que nadie la
la deshacían. Ella vino al Señor y vio cambio en su propia vida. Y pudo entonces aún ver cómo muchos otros se arrepintieron y vinieron a Cristo. O el ciego que vino y llegó a decir, antes yo no podía ver, pero ahora veo. Y cuando llegó a conocer, dice, ¿quién es para que lo busque? Al Salvador, al Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy. Y dice ahí que Él lo adoró. Persona tras persona tras persona, que vinieron a los pies de Cristo y viven. Espero que usted haya tenido esa experiencia. No dependa de la justicia de la ley para que usted, o la justicia de sus propias obras, para que usted venga y llegue a poder tener entrada para con Dios. Dependa de arrepentirse y de lo que Cristo ha hecho al morir en la cruz por usted y por mí. Cuando uno reconoce que el camino de Dios es lo mejor para uno, entonces podrá vivir la vida plena. Uno podrá reconocer que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, en el camino del ser humano, lo que le parece bien, esté bien, no tiene de qué arrepentirse. Y luego entonces va hacia la muerte. En el camino de Dios, el arrepentimiento es vital para tener un corazón nuevo, un corazón tierno, e infundirá su espíritu en uno, y uno podrá vivir en el poder del Espíritu Santo. Que en esta semana usted busca caminar con el Señor y que el camino suyo lo dirige y esté en el camino del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y poder ver que uno puede escoger su propio camino en decisiones que hace, o puede escoger los caminos tuyos. Señor, que en esta semana podamos escoger esos caminos que guían a la vida y no las que se usan en nuestra propia vida egoísta, que no nos va a servir para nada. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.